Bienvenidos. Te saluda John Enrique Fernández. Gracias por participar de este videocurso, en el cual te explicaré en unas cuantas sesiones muy concretas sobre el proceso de creación de un podcast. Te guiaré paso a paso, de manera fácil y rápida, para que puedas crear tu propio podcast. Y no solo eso, sino que puedas planificarlo, publicarlo, difundirlo y monitorearlo en las plataformas más conocidas que existen en la actualidad. Para fines prácticos, vamos a dividir este curso en 5 partes. Primera parte, fundamentos del podcast. Segunda parte, consejos antes de grabar tu podcast. Tercera parte, cómo grabar tu podcast con calidad. Cuarta parte, dónde publicar tu podcast. Y quinta parte, qué hacer después de publicar tu podcast. Como te podrás dar cuenta, la estructura de este curso es muy práctica, para que puedas lograr los objetivos planteados. Entonces, no demoremos más tiempo y nos vamos al inicio de nuestro curso. Primera parte, fundamentos del podcast. El podcast es un formato que en la actualidad tiene una tendencia muy fuerte al crecimiento. No es nuevo, porque existe desde hace varios años, aunque no con la fuerza y vitalidad que tiene hoy en día en todo el mundo. Antes de ser acuñado el término podcast, ya existían programas radiofónicos que colgaban sus contenidos en Internet, pero fue con el nacimiento del RSS cuando se inventó el podcasting. La creación del podcast fue un proceso que empezó en el año 2000, cuando surgió la idea dentro del grupo Yahoo de sindicación. El 13 de agosto de 2004, Adam Curry usó una especificación del formato RSS de Dave Winer para incluir archivos adjuntos. Mediante la etiqueta, añadió archivos de audio a un archivo RSS, utilizado para redifundir contenidos a suscriptores de un sitio web, y decidió crear un programa para poder gestionar esos archivos, al que llamó iPodder, en relación con el reproductor portátil de música que poseía, un iPod. El 15 de septiembre de 2004 ya se utilizaba con este sentido y se registraban los dominios relacionados con el término como podcasting.net. Cabe indicar también que meses antes el término podcasting se utilizó oficialmente, por primera vez el 12 de febrero de 2004, en el diario británico The Guardian. El periodista Ben Hammersley había publicado un artículo en el cual usaba el término podcasting, el cual posteriormente se popularizó a través de diferentes partes del mundo, donde empezaron a utilizar este término. En el 2004 nació el primer podcast en España, de la mano de José Antonio Gelado. Se tituló Comunicando y se creó como una continuación que Gelado llevaba a cabo hasta el momento en la cadena SER, donde realizaba un programa sobre tecnología llamado Don Ratón. Comunicando manejaba la temática tecnológica, pero se realizaba de una manera totalmente libre e independiente a las cadenas de radio convencionales. El 28 de junio de 2005, Apple lanzó iTunes 4.9 con soporte para podcasting, creación de archivos de audio y video, lo que provocó que por primera vez un software usado por un amplio espectro de la población se ligara a este nuevo medio de comunicación. El podcast es la unión de dos términos ingleses, iPod y broadcast. Entonces, recordemos el significado de cada uno de ellos. ¿Qué es iPod? Es un reproductor de audio digital portátil diseñado y comercializado por la empresa Apple, que fue presentado por primera vez el 23 de octubre de 2001 por su creador Steve Jobs. ¿Qué es broadcast? Es un término inglés que significa transmisión. Al principio este concepto se refería a la transmisión de señales de radio y televisión a través de la red inalámbrica. De ahí se derivó su segundo significado, una forma de comunicación dentro de una red informática, mediante la que se envían mensajes masivos sin un receptor específico. Resumiendo entonces, el podcast es un archivo de audio digital
que se transmite de manera periódica para distribuirlo mediante un sistema de sindicación que permita la suscripción y descarga a través de Internet. Está a tu disposición en cualquier momento del día, a la hora que prefieras y donde prefieras. Es muy práctico, pero además es muy útil para difundir tus contenidos, ya sea si eres docente, estudiante, profesional, aficionado o emprendedor. Actualmente puedes encontrar podcasts con temáticas muy diversas. Todos los temas que imagines y que tú prefieras, puedes convertirlos en un podcast interesante y atractivo. El podcast puede ser utilizado como hobby o también como parte de la estrategia de generación de contenidos, dentro de un plan de marketing o una campaña publicitaria. A diferencia de la radio tradicional, es un formato muy personalizado, porque está a tu disposición y puede ser elaborado y difundido a un costo relativamente bajo, si es que lo comparamos con otros formatos publicitarios. Una particularidad es que podemos publicarlo en diferentes plataformas que existen en la actualidad, tales como Spotify, iTunes, Google Play, Google Podcast, Anchor, iVoox, entre otras. Contar con un podcast es como tener un programa de radio propio que puede llegar de manera directa a tus seguidores o clientes. Te permite destacar del resto y crear un vínculo muy estrecho con tu público objetivo. Además, es una tendencia que crece cada vez más en todo el mundo. El pronóstico a futuro es que el audio cobre más protagonismo cuando empiecen a llegar a los hogares los altavoces inteligentes, como el Amazon Echo, el Google Home o el HomePod. De esta manera, el audio se abre paso como una de las formas de hacer comunicación con mayor proyección, pues hay quienes vaticinan que nuestra relación con los dispositivos electrónicos muy pronto será a través de la voz. Antes de avanzar, quiero hacer una diferencia entre un podcast y un vodcast. Inicialmente, el podcasting o podcast se refería solo a las emisiones de audio, pero posteriormente se ha extendido a emisiones multimedia, es decir, tanto de audio como de video, de donde por extensión nace el término vodcast, como abreviación de la expresión video podcast. Haciendo un paralelismo con los blogs, podríamos decir que un podcast es un blog sonoro o incluso visual, de ahí que para entendernos los podríamos denominar también como audioblogs o videoblogs. Cuando un usuario descarga un podcast o un vodcast de internet, puede escucharlo o verlo en su reproductor multimedia portátil, en cualquier momento y circunstancia. El podcast es un audio solamente, mientras que los podcasts son productos que en formato y operativa de distribución perfectamente podrían ser considerados como la evolución natural de un podcast. De hecho, se suele llamar podcast de video al podcast.